No me gusta el café, no me cae bien, pero en Avenida Guadalupe y Niño Obrero hay unas hamburguesas que se llaman Louis Burger. Están buenísimas. Entonces, si ustedes quieren cambiar, y ahí cerca hay un café que le gusta a Robbie que se llama El Terrible Juan. Podemos ir por la hamburguesa y luego tú te tomas tu café y te haces daño a tu cuerpo si quieres. Pero gracias, muchas gracias por la increíble oportunidad de compartir hoy, después de las cosas que dijo Pamelita, tan generosas. Espero no decepcionar a nadie. Pero gracias, Pamelita, yo también te admiro mucho. Fuimos a Cuba hace año y medio más o menos. ¿Dónde estás, Pamelita? Y híjole, una de las cosas que más disfruté en ese viaje fue escuchar a Pamela, platicar con ella, caminar con ella en el malecón de La Habana y escuchar sus pasiones. Eso me bendijo, y que aparte pues es alguien muy querido a nuestro corazón desde el día que naciste, Pamelita. Gracias, gracias. Bueno, mucho de lo que yo intentaba decir ya se dijo, entonces no sé, ahí voy a ir viendo qué les platico, ¿sale? Y si repito o no repito, bueno, pero la escritura dice esto en Hebreos 13, versículo 7: acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Lo leerías conmigo en voz alta. Acuérdense, vamos a decirlo así, acordémonos de nuestros pastores que nos dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imitemos su fe. Hay una Biblia nueva en español que se llama El Mensaje, escrita por Eugene Peterson. Por él la traigo en mi portafolio, ahorita me la pasa Roy. Se la recomiendo, pero aquí está ese versículo conforme a la versión del Mensaje. Aquí está, miren, es una hermosura de Biblia, la verdad se las recomiendo ampliamente. Es una versión muy digerible y creo que te va a ayudar. Y acaba de salir, acaba de salir, no está ni en librerías todavía, no está en YouVersion, pero está en Amazon y ahí la puedes comprar. Si quieres cooperar con la máquina, ahí puedes comprarla. Pero el mensaje lo pone de esta manera: valoren a sus líderes pastorales que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren bien cómo viven y tomen como ejemplo su fidelidad y su veracidad. El hecho de que la escritura nos llame a considerar la manera en la que viven y que valoremos a nuestros líderes pastorales, es porque hay algo que tenemos que entender y que tenemos que adentrarnos en ello. Miren, la verdad es que ser un pastor, se los quiero decir así, es un trabajo sumamente difícil y demandante, que la mayor parte del tiempo no se entiende ni se aprecia. ¿Por qué? Porque una de las cosas del trabajo pastoral es que es mucho más complejo que lo que sucede en esa hora de la semana cuando tú ves a tu pastor aquí parado al frente. Hay muchísimo más que eso, que la plataforma. Y el deseo nuestro esta mañana, y bajo la dirección de Gabriel, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir y por animarme en esto. Pero la idea es cómo ayudar a nuestras congregaciones a comprender de una manera más saludable lo que es el trabajo de un pastor. ¿Por qué? Porque la gente nos ve más en nuestros roles que como una persona. No sé si esto te pasaba a ti de niño, pero si de niño tú ibas al supermercado con tu mamá y veías en el supermercado con su carrito a la directora de la escuela, decías, también va al súper la directora. ¿Sí? ¿Te pasaba algo parecido? Así pasa con los pastores. ¿Sí? Yo me acuerdo que tenía un muy amigo pastor. Él no iba al cine por convicción personal, y un día yo le quise recomendar una película y me dijo, no puedo ir a verla porque mi esposa y yo no vamos al cine. Y le dije, ¿por qué no vas al cine? Imagínate qué pasaría, me dice, si voy al cine y me encuentro a alguien de la congregación y me ven entrando al cine, ¿qué van a pensar? Y dije, pues van a pensar que eres una persona normal, es lo que van a pensar. Pero bueno, los pastores a veces somos más vistos ahí como en el rol, ¿sí? Más que ser vistos como personas. Y aparte, los pastores no ayudamos, porque a los pastores nos cuesta mucho trabajo como que distinguir cuando estamos en
pues en horas de trabajo, voy a decirlo así, o cuando no estamos en horas de trabajo, y siempre estamos como en ese modo, casi siempre, ¿verdad? Pero la idea es tratar de educarnos un poquito más acerca de lo que es la vida pastoral, y quisiéramos hacerlo de una manera sutil, para que no parezca que queremos justificar nuestra existencia, ¿sí? Pero miren, sin querer justificar la existencia, déjenme platicarles algunas cosas de qué es lo que hacemos los pastores y cómo lo hacemos. Y les platico algo. Hace como 3 años tuve el grandísimo privilegio de que me invitaron a Puerto Vallarta a oficiar una boda bien bonita, una boda increíble. Y fuimos Vivi y yo a esta boda, y la novia lindísima, la mamá de la novia es muy querida de nosotros. Y bueno, lo que pasó con la novia es que por usar zapatos nuevos para su boda, le salieron ampollas en los pies, ¿sí? Y entonces, cuando ya íbamos a empezar la ceremonia, yo estaba ya parado, ya listo, esperando a la novia para que ella hiciera su entrada. La mamá la iba a entregar, era un testimonio del amor de Dios lo que había pasado ahí en esa boda. Y cuando ya estaban ahí listas la mamá y la novia, resulta que le empezaron a doler las ampollas, y la mamá le había conseguido un curita. Entonces la novia le dijo a la mamá: mamá, ¿dónde quedó el curita? Y entonces la wedding planner, que estaba allá a un lado, volteó hacia mí y dijo: allá está el curita. Imagínense. Historia verdadera, la mamá está aquí, ella puede corroborar. Si estoy mintiendo, por favor, ponte de pie y corrobora, ¿sí? Pero ¿por qué la costumbre? ¿Por qué la costumbre de llamarle a un líder religioso, llamarle cura? ¿De dónde viene eso? Porque el término proviene del latín y significa cuidado. Por eso aquellos de ustedes que hablan inglés conocen la palabra care, que es cuidado. Care y cura es básicamente lo mismo, ¿sí? Significa cuidado, o significa el encargado de cuidar de las almas. El origen latín de la palabra cura, ¿sí?, tiene su origen en el término curatos o curatio, ¿sí?, que significa cuidado o atención. Y la idea, históricamente, es que en el rol pastoral, es que quien está encargado del cuidado pastoral, de la instrucción bíblica, del cuidado de las almas. Entonces, somos curitas, pero en realidad no. O sea, somos curitas porque curamos almas, cuidamos almas. ¿Me doy a entender? Pero en realidad somos pastores, más que curitas. Y esto es un llamado que, si bien no es fácil de comprender, es un llamado muy honroso. A.W. Tozer dijo en una ocasión que si Dios llama a un rey al ministerio pastoral, no lo baja de puesto, sino que lo asciende. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con él. Pero si vemos la escritura, parece ser que Dios mismo tiene en gran estima el llamado pastoral. ¿Por qué? Porque desde muy temprano y por toda la escritura, sí, vemos hasta el final cómo el llamado pastoral aparece por todos lados, y aparece de una manera muy significativa en los planes de Dios. Ponte a pensar que cuando Dios quiso liberar a su pueblo, que tenía 400 años en esclavitud, y quería sacarlos de esa esclavitud y llevarlos a una tierra prometida, ¿a qué ni sabes qué? No escogió a un líder militar, escogió un pastor que se llamaba Moisés. Cuando Dios quiso darle al pueblo de Israel su tiempo más glorioso en la historia, con el líder más glorioso de la historia, ¿sí?, bajo el rey más famoso de la historia de Israel, escogió un pastor que se llamaba David. En tiempos del profeta Jeremías, cuando el pueblo se desvía, y las palabras que se utilizan en la escritura son fuertes, porque dice que el pueblo se había prostituido. No era nada más una desviación, no era nada más un pecadillo, se habían prostituido delante de Dios. En otras palabras, Dios los veía, y de hecho lo dice: ustedes fueron y se acostaron con sus dioses y con otras naciones debajo de cualquier árbol, se prostituyeron. Y cuando esto sucede, lo que Dios dice no es: voy a acabar con ustedes con fuego del cielo. Dios dice: les voy a dar pastores conforme a mi corazón, para que los guíen con sabiduría
y con inteligencia, con mi corazón, dice Dios. ¿Sí? Cuando Dios quiere salvar a nuestra humanidad, envía a un hombre, y este hombre se identifica a sí mismo diciendo: yo soy el buen pastor. Y cuando este hombre en su ministerio terrenal de repente ve una multitud que no, ahí están así como todos dispersados, el buen pastor no dice: híjole, se ven como un montón de gente que necesitan estar mejor organizados o que necesitan estar mejor dirigidos por un buen líder. No, se ven como ovejas que lo que necesitan es un pastor. Cuando este Jesús asciende al cielo, como nos acaba de decir Mark, asciende al cielo y da dones a la iglesia, los da en la forma de estos 5 ministerios, de los cuales, como escuchamos, cuando Jesús sube al cielo, derrama dones, y uno de esos regalos es el pastor. ¿Sí? Y aún en el cielo, lo vemos llevando a cabo su labor pastoral, que al parecer la labor pastoral de nuestro Señor Jesucristo será eterna, porque dice el Apocalipsis: pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Qué maravilla de esta imagen en el Apocalipsis, donde el cordero es el pastor. El pastor cuida a los corderos, pero este cordero que está sentado en el trono ahora es cordero, pero a la vez es pastor, y lo que hace es limpiar el dolor y las lágrimas de cada una de sus ovejas que han llegado al reino celestial. Es un llamado eterno, ¿sí? Y por esto es muy honroso ser pastor. Hay muchísimas cosas que hacemos los pastores, muchísimas cosas, más de las que yo pudiera platicarte en nuestra labor de curar almas. Y solo quiero compartirte algunas que nos puedan ayudar a entender qué es lo que hacemos. Hay 4 cosas, 4 maneras, repito, son muchísimas, pero aquí hay 4 maneras en las que curamos las almas, los pastores. Primero, curamos almas en el amor, y ustedes lo escucharon ahorita, ¿sí? Qué interesante que Jesucristo a Pedro le dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Entonces, si me amas, apacienta mis corderos, dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: ok, si me amas, entonces cura a mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: entonces apacienta, alimenta, cuida, cura mis ovejas, dijo Jesús. La esencia y el fundamento de nuestro llamado pastoral es el amor, y eso quedó muy claro. Amor a Jesús principalmente. Cuando Jesús nos llama a amarlo a Él. Y entonces, una vez que lo amamos a Él, nos llama a amar a las ovejas que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. De ahí se deriva, de nuestro amor por Jesús, se deriva nuestro amor por las almas. Amamos a la gente que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Amamos a nuestras congregaciones. Me pasó hace un par de semanas, y estaba por empezar la reunión, y ya había llegado la gente y se estaban saludando, y estaba ahí como que entrando y saliendo. Y yo salí de una junta para entrar al servicio, y vi a la gente así, y saludé a algunos, y le dije: de veras que amo a esta congregación. Son gente que Dios ama y que siento amor por ellos. Cuando la mayoría del tiempo a veces estoy preocupado por otro montonal de cosas, lo que quiero es amar a mi congregación, a la gente que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Por eso el apóstol Pablo a los tesalonicenses les habla de una manera tan amorosa, y les dice: aunque como apóstoles de Cristo, nosotros siendo apóstoles hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, sin embargo, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. No puede haber imagen más tierna, amorosa y cariñosa que una mamá amamantando a su hijo. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio. No únicamente queremos compartirles verdades del evangelio, sino también nuestra vida, ¿sí? Tanto llegamos a quererlos. La otra versión dice: nos han llegado a ser muy queridos. La gente
que Dios pone bajo nuestro cuidado empiezan a hacernos querido, y al rato está uno enamorado de ellos y va creciendo ese amor. Han llegado a hacernos muy queridos, dice el apóstol Pablo. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llamó a su reino y a su gloria. Los pastores amamos como una madre y amamos como un padre. Es lo que dice. Y dice Pablo, quisiéramos no solo darles el evangelio, sino también nuestra propia vida. Han llegado a sernos muy queridos. Recientemente me gusta caminar tantas veces como puedo en la semana en un cerro. Hoy en la mañana fui a caminar a mi cerro. Y ahí es el tiempo que pues paso con Dios, ¿no? Y hace un par de semanas me pasó algo muy interesante. De esas ocasiones que yo iba orando, pero no supe si era yo orando o era el Espíritu Santo orando a través de mí, porque la Escritura dice que el Espíritu intercede a través de nosotros. No sé qué pasó, ¿sí? Pero iba caminando y de repente me escuché diciendo estas palabras en mi oración. Dije, Señor, de veras, gracias, porque mi congregación no es tan grande, porque de esta manera puedo amar y conocer a cada persona. Puedo saber cómo están sus hijos, puedo saber si están en el hospital o si tienen alguna necesidad, y puedo orar por las cargas que ellos tienen. Esto es lo que Dios va haciendo en el corazón pastoral. Pero no únicamente curamos almas en el amor, sino que curamos almas en el dolor. Curamos en el amor, curamos en el dolor. Jesucristo le dijo a Pedro también en Lucas 22, Simón, Simón, mira, Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jamás diré que todo sufrimiento viene de Satanás. Lo que sí sé es que cuando estamos sufriendo o en tiempos de dolor, Satanás aprovecha esos momentos porque somos más débiles y más vulnerables, ¿sí? Y los pastores son personas que conocen lo que es haber sido zarandeados por el sufrimiento y el dolor. Eso somos. Piensa en algunos de tus pastores. Piensa en Ray y Lala, que están en Colima. Los últimos 6 meses, y ella tiene que platicarles la historia que yo no les voy a platicar, pero los últimos 6 meses teniendo que venir a Guadalajara, ¿sí?, a tomar unas quimios, ¿sí?, pasar el resto del día en la quimio, el otro día tenerse que ir a las 5 o 6 de la mañana para que no les agarre el sol en la carretera, llegar a Colima y tener que predicar al siguiente día. Y lo que es peor, se tuvieron que quedar en casa de Botello, ¿sí? Eso es lo mejor. Sí, es lo mejor, yo sé que es lo mejor. Piensa en Arturo y Celiana, tus pastores Arturo y Celiana, piensa en ellos. Piensa cómo hace prácticamente 6 años su queridísimo nieto Alexis murió, una de las muertes más trágicas, ¿sí? Y pasaron por el dolor. Jesucristo estuvo con ellos en el dolor y los levantó, y ahora son un testimonio mucho mayor de lo que fueron los 40 años anteriores. Piensa en tus pastores Gabriel y Jesse, ¿sí? Ambos con poquito más de un año de separación. Septiembre de 2011 Gabriel enviudó por esta terrible enfermedad que se llama cáncer, y al año 3 meses Jesse enviudó por culpa de la misma enfermedad, básicamente. Conocen el dolor, sí, y Dios los levantó, como escuchamos. Piensa en Rafa y Betty, esta queridísima pareja que conocen el sufrimiento, de que estuvieron así a un pelo de que las adicciones destruyeran su vida, su matrimonio, su ministerio, la relación con sus hijas. Ya pasaron por el sufrimiento y hoy son verdaderos campeones de la fe, ayudando a otros en su sufrimiento. Jesucristo dijo, Satanás los pidió para zarandearles, sí, pero cuando regreses, fortalece a tus hermanos. En el ministerio pastoral, Dios, de alguna manera, y no la sé toda, va a permitir el sufrimiento, porque tiene el plan y el propósito de que fortalezcas a los que vienen detrás de ti. Curamos almas en el dolor. A estas personas y a cualquiera de ustedes que ha pasado por el sufrimiento,
¿sí? Eso les ha hecho más sensibles al sufrimiento de otros y por eso pueden curar almas que están pasando por sufrimiento. Cuando experimentas el sufrimiento, te sientes atraído hacia él o hacia las personas que están pasando el dolor. Por eso el pastor John Piper dice, me encanta su frase, dice, los pastores debemos oler a oveja. Tienes que estar ahí y el olor ese de la oveja se te pega. Tenemos que oler a oveja. Hay una más, curamos almas también, no solamente en el amor y en el dolor, curamos almas en la oración. Pablo les escribe a los filipenses de una manera increíble. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría. O sea, en todas, por todos. Sí, siempre oro con ustedes por alegría. Porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y a los tesalonicenses les dice algo muy similar. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. En otras palabras, ¿sabes una cosa? Los pastores siempre estamos orando por ti. Siempre oramos, como dice Pablo, agradecidos. Híjole, Señor, gracias porque me trajiste a esta persona, gracias porque me acercaste a esta otra persona, gracias por sus hijos, gracias por su vida. Siempre pidiendo que Dios perfeccione la obra de Cristo en ustedes, como dice Filipenses 1:6. Siempre recordándoles delante de Dios. Esta es una parte increíble de nuestro ministerio pastoral, ¿sí? Y cada vez esto va creciendo, como vas amando más a la gente, cada vez más va creciendo tu carga y empiezas a orar por ellos, por sus hijos, por sus necesidades, por su salud, etcétera, etcétera, etcétera. Curamos almas en el amor, curamos almas en el dolor, curamos almas en la oración. Y esa está muy rara, pero curamos almas en la construcción. El apóstol Pablo dice, conforme a la gracia conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como un perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y la Nueva Traducción Viviente lo pone así: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Los pastores, les digo la neta, así, en serio. Bueno, hablo de mi experiencia y de los que conozco de cerquita, ¿sale? Pero les digo la verdad, los pastores no somos líderes, aunque lideramos. Algún pastor diga amén, no sean gachos. Los pastores no somos estrategas. La verdad, somos malísimos para la estrategia. Gracias, Gabriel. Sabía que podía contar contigo hoy. Pero de alguna manera milagrosa y por la gracia de Dios, de repente sacamos ahí alguna estrategia y a veces son más pobres nuestras estrategias. Pero bueno, les digo algo que no somos. No somos administradores. Aunque con muchos errores, medio que administramos. ¿Saben qué somos? Somos pastores. Somos pastores y curamos almas, pero también, como dice aquí Pablo, somos una especie de ingenieros. O si tú quieres decirlo, maestro albañil, si prefieres darnos ese término. Les platico algo. Anoche, por cierto, no quiero que se me olvide. Vivi manda sus saludos. Vivi está en Acapulco, Guerrero, el día de hoy. La invitaron a predicar a un congreso de mujeres, ¿sí? Y pues con mucha batalla, pues dijo, órale voy. Y hace 3 días la pastora que la invitó le dijo, oye, se me olvidó decirte que no es congreso de mujeres, es un congreso de esposas de pastores. Me dice, si hubiera sabido eso no voy. Pues yo, por eso Dios no te dijo, porque no hubiera sido, le dije. Pero ella está en Acapulco. Y lo mejor de todo es que ella no escuchó lo que Mark dijo de escuchar a la esposa tanto tiempo y todo eso.
No, yo se lo voy a decir y ella va a decir, claro, o sea, tú siempre has practicado eso en nuestro matrimonio. Pinocho. Pero fíjense, les platico que hace un mes, poquito más de un mes, Vivi y yo fuimos a Los Mochis. Hay una iglesia muy amada en Los Mochis que nos hemos visitado y servido por 27 años. Y tenemos muy buenos amigos, muy queridos, y cada vez que vamos es increíble ir a Mochis. Y hemos visto a la gente, a las generaciones nuevas de Los Mochis. Hay líderes ahorita que no habían nacido cuando nosotros empezamos a ir. Entonces, y son una iglesia súper linda. Y lo mejor de ir a visitarles es la comida. Puedes pensar lo que tú quieras, pero no hay nada mejor que la comida sinaloense. Y esta comida sinaloense, como es el norte de Sinaloa, está pegada al sur de Sonora. Entonces es comida sinaloense mezclada con comida sonorense. No hay nada mejor, ¿sí? Pero bueno, fuimos. Dios te bendiga. Dios te bendiga y te dé mucha paciencia, porque yo ya empecé a hablar, entonces ahora vas a tocar un rato mientras yo termino. ¿Sale? Fíjense, fuimos a Los Mochis, a su evento que hacen cada año y nos invitan de un fin de semana. Y estaba platicando con una joven que la conocemos pues también de toda la vida, ¿no? Y estaba platicando con ella y le dije, ¿qué estudiaste? Y me dijo, soy ingeniero civil, pero no ejerzo, me dijo. Ahora, mi papá cumplió 50 años de muerto ayer. Les pongo en la perspectiva. Y qué interesante que el papá de los Millar ayer fue su cumpleaños, ¿sí? Y yo digo, en la mañana decía, hasta eso nos une a estas familias, fechas significativas, ¿no? Pero bueno, mi papá cumplió 50 años de muerto el día de ayer. Y cuando ella me empezó a decir que era ingeniero civil, le dije, mi papá era ingeniero civil también. Y me dijo, no estoy ejerciendo, pero quiero volver a ejercer. Le dije, ¿por qué quieres volver a ejercer? Y me dijo, es que siento que cuando ejerces la ingeniería puedes construir algo que se quede para las siguientes generaciones. Fue la respuesta de este chavo. Y le dije, te entiendo perfectamente. Le dije, yo mañana voy a Ciudad Obregón, que es donde nacimos, y voy a ir a Ciudad Obregón y voy a quedarme en esta casa. Ahí tienen una foto de esta casa. Esas son dos casas. Estas dos casas, el año antes de que yo naciera, en 1963, mi papá construyó esas casas. La de allá es la nuestra y las construyó idénticas. Esta para otra familia muy muy querida, la familia Inclán, que hasta la fecha son familia nuestra. Y mi papá construyó estas casas en el 63, antes de que yo naciera. Y le dije, mira, te enseño esta foto, le dije, porque voy a ir a Obregón mañana y me voy a quedar en la misma casa que mi papá construyó. Y a través de los años, cuando voy a Ciudad Obregón, me quedo en esa casa, ya no en la que era la nuestra, que ahora está rentada, pero en esta que son familia. Y me quedo en un cuarto donde me quedé desde niño 500,000 veces. Y le dije, eso que dices de construir algo para las siguientes generaciones lo entiendo. Le dije, porque me voy a quedar en esta casa. Y le platiqué la historia. Y le dije, aparte, mi papá como ingeniero civil construía carreteras. Si tú has estado en el sur de Sonora, muchísimas de las carreteras que conectan al Valle del Yaqui, desde Ciudad Obregón hasta pueblos como Chojoa y Guatabampo y esos pueblos, mi papá construyó esas carreteras. Y le dije, sí, tienes razón. Entonces al otro día, cuando íbamos en el carro a Ciudad Obregón, le dije a Vivi, ¿sabes qué? Cuando vayamos, la próxima vez que vengamos a Sonora, le dije, voy a ir a buscar dónde están los planos de las carreteras que construyó mi papá. Quisiera verlos. Y ahí están esos planos. Y ahí quedó. Y cuando ya llegamos a Obregón y dimos la vuelta, Vivi había ido antes conmigo a Obregón, pero esta vez pues era especial. Dije, te voy a pasar por donde era la oficina de mi papá, a ver qué hay. Ya no debe de haber nada ahí. Entonces manejé y me fui hacia la oficina. Y cuando llegué, vi el letrero, que era exactamente todavía lo que se llama la Junta Local de Caminos de Obras Públicas. Dije, todavía está lo mismo. En otros viajes a Ciudad Obregón yo nunca me había interesado ir ahí, pero dije, me voy a estacionar, y me estacioné exactamente en la oficina, en la ventana de la oficina de mi papá. Entonces me bajé, Vivi se quedó en el carro y entré y dije, ¿qué es esto? Y había gente ahí. Había un cuate, por ejemplo, que me dijo, ¿sabes qué? Mi papá trabajó con tu papá. Mi papá siempre hablaba de tu papá. Y algo se me empezó a mover a mí.
Y entonces yo le dije, esa era la oficina de mi papá. Me dijo, pásale, ahí está el jefe, pásale antes de que te vayas. Y dije, wow. Entonces le hablaba y le dije, vente. Y entonces entramos a la oficina de mi papá. Y fue un momento, créanme, o sea, yo empecé a llorar, se los confieso, que yo tenía más de 50 años sin entrar a ese lugar y estaba igualito. Y había planos y mapas en la pared precisamente de esas carreteras. Y empecé a llorar, pero no fue una cuestión nada más sentimental, se los puedo decir. Fue un momento muy profético, porque Dios me empezó a hablar a mí y me dijo, es que como pastor, lo que tú haces y lo que hacen los pastores es construir casas para que otros las habiten, y es construir carreteras para que otros las transiten. En ese sentido, somos quien cura almas en la construcción. ¿Por qué? Porque esto es una casa. Cada iglesia local es una casa construida no con ladrillos y con planos como los que vimos, sino construidos, como dice el mismo apóstol Pedro, con piedras vivas, que estamos construyendo una casa espiritual para que Dios reciba su adoración en esa casa espiritual. Y los pastores nos enfocamos en construir una casa, y nos enfocamos en construir carreteras para que los que vienen atrás puedan llegar a su destino. El día de hoy, si yo voy a uno de esos caminos que fui de niño con mi papá cuando los construía, ¿sí? Si yo voy a esos caminos, estoy seguro que nadie sabe que mi papá los construyó, pero transitan por ellos. Pastor, quiero animarte a que sigas construyendo la casa de Dios para las siguientes generaciones. Quiero animarte a que sigas, pastor, construyendo carreteras que sean seguras para que otros transiten y lleguen a su destino en Cristo Jesús. Quiero terminar con unos versículos más. Concédanme, no les voy a decir que 2 minutos porque sería mentira, pero concédanme unos minutitos. Dice el apóstol Pedro al final, cuando él ya acaba su vida, dice, ahora, escucha esto, pastor, y ahora una palabra para ustedes, los ancianos. Anciano y pastor es la misma palabra en el Nuevo Testamento. Una palabra para ustedes, los pastores en las iglesias. También yo soy un pastor y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él se ha revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Repite conmigo una cosa: el Señor es mi pastor. El pastor no es mi Señor. No abusen de la autoridad, dice, al contrario, háganlo desde abajo, sirviendo, porque no eres el Señor de las almas. Cristo te puso a servirlas. Guíenlos con su buen ejemplo. Y el versículo 4: así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Esta es quizás la parte más emocionante de ser pastor, que tenemos prometida una corona de gloria y honor eternos. El primer pastor que hubo, que es Pedro, pastor por la gracia de Dios, porque ya que después que negó a Jesús, Él lo llama y le dice: ¿me amas? Tú que estás caído, ¿me amas? Déjame levantarte para que cures a mi rebaño. Lo cual quiere decir que no somos incluidos en la labor pastoral de Jesús por nuestras cualidades ni por nuestras calificaciones, sino por la maravillosa gracia de Dios. Y al igual que Pedro, somos llamados por el gran pastor. Sí, ahí dice el gran pastor. Jesucristo es el verdadero pastor principal. Sí, somos llamados por Él. Y este versículo habla de cuando Él venga, vamos a recibir una corona, y una corona de gloria eterna. Y cuando lleguemos a su presencia eterna, se habla de que todos nosotros vamos a participar en una boda.
la boda del Cordero, que también es el pastor, como ahorita leímos. Vamos a estar en esa boda. ¿Y saben qué hace la gente en las bodas? Celebran. Y una cosa que hacen al celebrar, se toman fotos. La gente se toma fotos con la abuelita, con la mamá, con los suegros, con la novia, con los amigos, etcétera, etcétera. Sí. Y yo me he estado preguntando, si así como hace unos 530 años a Leonardo da Vinci se le ocurrió la idea de plasmar en una imagen la última cena, me imagino si en las bodas del Cordero a alguien se le va a ocurrir, hay que plasmar una imagen, una foto de la primera gran cena eterna. La última aquí, la primera allá. Y ahora usemos nuestra imaginación. Y en esto me ha ayudado un pastor que he estado leyendo. Usa tu imaginación, que cuando estemos todos emocionados tomando las fotos, ahora tú y yo, y ahora tú y tus hijos, etcétera, 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 que de repente a alguien se le ocurra ahora una foto de todos los pastores. Dijimos, wow, estaría padre la idea, pero no nada más los de ahorita, sino por siglos y siglos y siglos, un montonal de pastores. Y que Jesucristo diga, oigan, yo quiero salir en esa foto. Yo también soy pastor, y los pastores son el tipo de gente que son como yo soy el buen pastor. Déjenme salir en esta foto. Sí. ¿Por qué? Porque los pastores son la gente de Jesús. Gente súper ordinaria. Pero que han llevado por toda su vida, en mi caso 35 años, el llamado de Jesús y la vara pastoral de Jesús. Somos gente nada impresionante. Sí, nada impresionante. Cuando llego a una reunión de iglesia, todo el mundo me dice, pastor, voy a una reunión que nada tiene que ver la iglesia. Nadie me pela, nadie me deja entrar. No tengo amargura contra mi queridísimo Marco Suárez. Y espero, no sé, digo, a lo mejor ya él ya le dieron su corona. A lo mejor me está esperando con su corona. O a lo mejor dice, quiero esperarte para que la recibamos juntos. Fuimos a una conferencia hace un par de años. Y cuando llegamos, Vivi y yo, ¿cómo se dice? Una servidora nos encontró en la entrada y nos dijo, vénganse por acá. Y nos empezó a llevar hasta adelante. Y dije, ¿qué pasó? Nos llevó hasta adelante para sentarnos en la conferencia. Y cuando ya estábamos por sentarnos, me dice, ¿tú eres Marco Suárez? Le dije, no, soy Oscar Suárez. Ah, entonces vente para acá. Y me llevó hasta atrás. Historia verídica. Y me sentaron allá en un rincón. ¿Cierto es ahí? De esas tengo muchas que contarles. Pues somos gente nada impresionante. Y la gran mayoría de nosotros dirigimos iglesias nada impresionantes. Dicho sea de paso, se dice que el promedio de tamaño de una iglesia en todo el mundo es de 70 personas. Eso quiere decir que día tras día, domingo tras domingo, año tras año, la inmensa mayoría de los pastores en este mundo terrenal le predican a 70 personas. En los Estados Unidos el promedio de iglesia es entre 70 y 86 personas. Pero imagínate que a la hora de la foto, tan insignificantes como somos, Jesús diga, oye, vente, acércate, yo quiero que tú salgas conmigo en la foto. Pero Jesucristo es tan personal que también le dice a Félix, no, Félix, también quiero que tú salgas. Y a la hora que nos dan una copia de la foto, yo salgo junto con Jesús. Pero en la copia de Arturo es el que sale junto con Jesús. Porque así de bueno es Dios. Y que en ese momento, ¿sí?, Jesucristo nos entregue esa corona de gloria eterna. Los pastores no usamos coronas. A todos los creyentes nos van a dar corona, pero a lo mejor las del pastor va a tener ahí un dibujito de un cayado de pastor ahí enfrente. Pues el Cordero que está en el trono será su pastor, y él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios le secará cada lágrima de sus ojos. Un día el llanto del dolor de las ovejas que los pastores escuchamos continuamente cuando estamos en la cama junto a alguien en su hospital, un día el llanto de las ovejas va a quedar opacado por el sonido de las trompetas de Dios.
Un día los pastores vamos a salir de nuestra última junta de planeación. ¿Y qué hacemos el domingo? ¿Y qué hago con los músicos, Señor? Por favor, ayúdame. Vamos a salir de esa junta para meternos a una reunión de adoración con ángeles. Un día vamos a hacer nuestra última visita a un hospital. O un día dolorosamente vamos a tener que dirigir nuestro último funeral, solo para ver que Jesús llega y limpia las lágrimas y el dolor de las ovejas, porque solo Él puede hacer. Un día vamos a terminar nuestro último sermón para estar delante de aquel que la Escritura llama el Verbo de Dios. Y un día vamos a tener nuestra última reunión de Santa Cena con pan y una copa, para que se nos dé la bienvenida en nuestro lugar seleccionado para sentarnos en la cena de las bodas del Cordero. Y ese día vamos a descansar los pastores. ¿Por qué? Porque las ovejas que Dios puso bajo nuestro cuidado para cuidar, curar y alimentar van a llegar a los brazos de Jesús para tener su sanidad eterna. Y entonces, pastor George, ese día vas a escuchar. Martín, ese día vas a escuchar que Dios va a decir: China, bien hecho, buen siervo y fiel, pásale al gozo de tu Señor. Yo quisiera orar por un par de cosas y primero quisiera que, no sé, que ningún pastor se vaya hoy sin recibir tu cariño y tus porras. Si está un pastor, ponte de pie, pastor. Y si hay uno cerca de ti, si no es el tuyo, no importa. Pero si hay algún pastor, póngase de pie. Los pastores, las pastoras, póngase de pie, por favor. ¿Podrían aplaudirles un poco más fuerte? Tenemos una cosa más que hacer. Pero ¿por qué no de manera rápida te acercas con uno de ellos y dices nada más gracias? Un abrazo, gracias, así, un gracias grandote. Porque tenemos algo más que hacer todavía. Podemos tantito volver a nuestro lugar y al final puedes hacer mucho de esto. Chuyito, Chuyito, gracias a ti, Chuyito. Amén. Gracias, Chuyito. Es más, sabes que hasta hoy en la mañana, no sé por qué, hasta hoy vi el videito de la oveja que me mandaste y me bendijo mucho. Te vamos a hacer abrazo de equipo. Podemos terminar con una cosita última nada más, si me regalan su atención. Oigan, yo no sé si le atiné a esto o no, pero a veces uno, gracias, a veces uno cuando ora,
A veces uno cuando prepara un mensaje y prepara pues un tiempo como este, a veces uno cree escuchar algo de parte de Dios. Y yo muchas veces me equivoco en eso y a veces no, a veces le atino. Pero Marciana, pero creo que escuché de Dios que tal vez Dios hoy iba a llamar a alguien a este honroso trabajo de pastorear. Necesitamos un montón de pastores, porque vamos a plantar muchas iglesias. Vamos a plantar un montonal de iglesias, ¿lo creen? Bueno, lo creen, está bien, con que lo crean con ese tono está bien, pero mientras lo crean, vamos a plantar un montonal de iglesias. Y por lo tanto necesitamos un montón de pastores. Si en alguna manera, el día de hoy, si de alguna manera misteriosa el día de hoy o los días anteriores o en años previos, Dios te ha sugerido que te está llamando al pastorado, nos encantaría orar por ti. Vamos a cerrar nuestros ojos medio minuto, y si hay alguien así en este medio minuto, yo te invito a que pases aquí al frente para que alguno de los pastores ore por ti. Cierra tus ojos tantito. Señor, si tú estás hoy inquietando, llamando a alguien, si hoy agarraste a alguien descuidado para llamarlo a ti, Señor, para que te sirva, confirma en él y en ella tu llamado, Señor. Confirma en él y en ella tu llamado pastoral, Dios. Pásale aquí al frente. Si crees que es tu llamado, pásale aquí al frente. Lo bueno es que hay muchos pastores y pastoras que pueden orar por ti hoy, pero queremos orar por ti. Yo me acuerdo cuando plantamos Fuente de Vida, Vivi y yo, con un equipo. Fue algo parecido, pero ese día llamaron a aquellos que se sentían llamados a plantar una iglesia, y Vivi y yo pasamos y ni entendíamos de qué se trataba, pero ahí Dios selló algo en nosotros, y no sé, un año después estábamos plantando la iglesia. Los tiempos son de Dios. ¿Por qué no los pastores que están aquí empiezan a orar por estos futuros y futuras pastores y pastores? Ayúdanos, Rafa, ayúdanos, Betty, ayúdanos todos los pastores. Félix, qué bueno, George, Gina, Martín, ayúdenos por favor. No me acuerdo de quién más, todos los nombres, pero Botello, Robbie, ayúdanos a orar por ellos. Que Dios selle algo. Ven, y vamos a orar porque el Espíritu Santo haga algo. Señor, estas cosas no están en nuestro control. El llamado es tuyo y solamente tuyo. Nadie puede llamar a nadie. Nadie puede forzar a nadie, Señor. Nadie puede incluir a nadie. Solo tu precioso Espíritu Santo, Señor. Sella una obra esta mañana en aquellos que ni esperaban esto, pero sella una obra para que podamos plantar cientos de iglesias, Señor. Para que podamos plantar cientos y cientos de iglesias aquí en Guadalajara, en Jalisco, en México. Que podamos plantar iglesias en Cuba, Señor. Que podamos plantar iglesias en las naciones de la tierra, para la gloria tuya. Espíritu Santo, ven y hazlo por tu mano, Señor. Es por mi espíritu, dijo el Señor. Es por mi espíritu. Señor, sella y derrama, así como dice que subiste al cielo y diste dones. Dale dones a esta gente, dales dones pastorales. Gracias porque nos necesitamos todos. Y en nuestras incapacidades, en nuestras debilidades, en nuestros pecados inclusive, estamos tan lejos de ser lo que tú quieres que seamos. Pero por eso tu gracia es poderosa y es abundante, Señor. Ven, Espíritu Santo, sella, Espíritu de Dios, con poder. Haz algo poderoso hoy, Señor. Haz algo poderoso, algo inolvidable, algo memorable
Haz algo memorable, Espíritu de Dios. Haz algo memorable, Señor, algo recordable. Mark me está compartiendo una palabra que les voy a compartir. Hay gente en este lugar, dice que han cometido errores, han salido heridos, han salido decepcionados, y por ello creen que esto les descalifica para un llamado pastoral. Pero Dios quiere decirte que muy al contrario, esto es lo que te califica, porque te hace dependiente de la gracia de Dios. Si eres tú, por favor levanta tu mano para que te puedan identificar y para que alguien pueda orar por ti. Para poder afirmar tu llamado y recordarte de tu llamado. Si ese eres tú, levanta tu mano donde estés. Y que Dios quiere que sepas que tu debilidad es realmente lo que te califica. No te descalifica, te califica. Thank you, man.